Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Es un tema realmente interesantísimo, importantísimo, que es la acción, la importancia de la acción, la intención y la alegría. Tres cosas fundamentales que no deberían faltar dentro de lo posible, en este orden, ¿no? Lo primero es la acción, después la intención y después la alegría, en el servicio al Creador. Entonces, es un principio universal, que si una buena acción se realiza sin una intención positiva, carece de vida y también se asemeja a una cáscara vacía. En este sentido, los sabios enseñaron que la plegaria, especialmente el rezo, sin intención, es como un cuerpo sin alma, o sea, un cuerpo muerto. Está muerto, o sea, es una acción muerta si no tiene, no va acompañado de la debida intención, en hebreo kavaná, ¿no? Para los judíos, dado que Dios les ordena mediante un precepto específico rezarle a Él diariamente, porque el pueblo judío tiene el precepto de rezarle a Dios, cosa que nosotros no tenemos ese precepto específico, es un derivado de no cometer idolatría, pero no es un precepto específico. Tenemos siete preceptos tenemos, y obviamente después tenemos dentro de cada precepto derivados, ¿no? O detalles. Pero el pueblo judío tiene 603 en total, para todo el pueblo. Obviamente, algunos son para sacerdotes, levitas, otros son para, bueno, para hombres, otros son para mujeres, etcétera. En general son 613, y nosotros tenemos 7, pero tenemos muchos derivados y detalles. Y el pueblo judío, como decíamos, tiene el precepto específico de rezarle todos los días. Ellos lo hacen 3 veces al día, los varones, y es posible que el acto de rezar sea la parte inclusive más importante de este requisito, o sea, de hacerlo con kavaná, fundamentalmente, ¿no? Con concentración. E incluso la falta de intención al rezar no constituye una deficiencia total. Pero para los no ágidas es evidente que el acto de rezar a Dios no es la parte principal, porque no es uno de los 7 preceptos, ¿no? Directamente, principales. Justamente por eso, que nos exige hacerlo a ese nivel, más bien el componente principal, o sea, lo que más Dios, el Eterno, valora de las que hacemos nosotros, de las acciones buenas que realizamos, es la intención que ponemos para hacerlo. O sea, es importante, el noágida tiene que concentrarse más, justamente, valga la redundancia en el concepto de concentración, que también es cabana, eh, debe concentrarse, debe poner su foco en la concentración, en la intención más que cualquier cosa, cuando se trata de acciones que no forman parte, obviamente, de esos preceptos de los 7, ¿no? Enunciados, pero que, si bien están contenidos de alguna manera como un detalle, no hay un precepto específico que lo ordene. Y obviamente, la intención que ponga el noágida, por ejemplo, en la plegaria es mucho más importante que otra cosa. Entonces, por ejemplo, el judío puede y debe, porque tiene un precepto específico que lo obliga con un peso de precepto, a rezar. Y más allá que lo haga sin concentración o con concentración, aunque lo ideal es sumarle con la concentración, porque se dice que si no sería como un rezo muerto, aunque cumple el precepto, no sería lo ideal. Y también agregarle finalmente lo que vamos a ver luego, que es la alegría, que es llegar a un nivel mucho más alto en este sentido. Entonces, lo mismo se aplica a todas las demás acciones positivas. Hablamos de cosas que tenemos que hacer, no cosas que no tenemos que hacer. No tiene que ver con prohibiciones, sino tiene que ver con aquellos que estamos obligados a hacer, o al menos que tenemos el deber, ¿no? De hacerlo, que es, digamos, lo conveniente que se haga, ¿no? De parte nuestra, lo que se espera de nosotros, de parte del Creador. Obviamente, si la persona las realiza sin las intenciones adecuadas, se consideran acciones muertas, ¿sí? O sea, si la persona no pone cabana en lo que hace, por ejemplo, darse de acá, rezar, cualquier cosa positiva, acción que vamos a hacer, obra de bondad, etcétera, si no hay una debida intención, es como que no tiene tanto valor prácticamente lo que podamos hacer, ¿no? Tanto valor. Vamos a explicar un poco más esto. Entonces, la cabana, vamos a hablar un poco de la cabana, de lo que es la intención al hacer las cosas en la Torá. Tiene que ver con justamente la intención, la concentración que uno ponga en lo que hace.
el foco, digamos, en lo que hace, el sentimiento sincero también, y la devoción con que la persona realiza esa acción. Eso, o sea, por eso es tan importante, porque ahí está la intención, la concentración, el sentimiento, la emoción, la devoción, todo lo pone allí, digamos, para poder hacer esa acción. Entonces se refiere a enfocar el corazón y la mente en el significado profundo de una práctica. Enfocar el corazón, enfocar la mente en el significado profundo de una práctica, en lugar de realizarla de manera mecánica o automática. O sea que exige comprender el significado y la motivación detrás de estas acciones. ¿Qué me motiva? ¿Por qué la hago? ¿Para qué lo hago? Y obviamente, ¿qué significa esto que voy a hacer? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia está teniendo esto que voy a hacer? ¿Qué implicancias, qué consecuencias va a tener lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, no solamente hay que hacer las cosas, sino pensar en lo que uno hace, y también meditar en esto, ¿no? En las acciones que uno va a hacer. Entonces, la Kavaná literalmente significa dirección. Eso es lo que significa la palabra Kavaná, dirección, implicando una orientación deliberada del corazón hacia un propósito espiritual, ¿no? Es la dirección que pone el corazón de la persona, o la persona desde su corazón, hacia un propósito espiritual, para lograr ese propósito. Se trata de dirigir el pensamiento, dirigir las emociones hacia el Creador, buscando una conexión mucho más profunda y significativa. Durante la plegaria, durante la tefilá en hebreo, la cábana, que es justamente la concentración, o la intención, implica entender el significado de las palabras que estamos rezando y dirigir obviamente la mente, estar dirigiendo la mente hacia una meta gloriosa, a saber ante quién estamos dirigiendo continuamente esa plegaria, no perder de vista que estamos rezándole al Eterno. ¿Y quién es el Eterno? ¿No? Su grandeza, su poder, y quiénes somos nosotros, tan pequeños. No perder de mirada eso, tener esa claridad al hacerlo, y obviamente el significado de aquellas palabras que estamos diciendo, con verdadero, poniendo corazón, obviamente, poniendo intención y concentración en lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, la Kavaná se considera una herramienta para cultivar la santidad, la Kedushá, la santidad en el Noagia, la conciencia, obviamente, para generar mayor conciencia, ¿no? De lo que se debe hacer, de la importancia de hacer o no tal cosa, qué pasa si no lo hago, porque es mejor que lo haga. Bueno, la conciencia que tiene, o sea, el alcance que tiene, que va a tener esa acción que voy a hacer. Y el autoconocimiento también, cuando uno lo hace, se va obviamente hacia adentro, va viendo hacia adentro y va viendo, cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, en generosidad, cómo estamos en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestras cualidades personales, para obviamente lograr una rectificación y un mejoramiento interno, ¿no? Entonces tengo que hacer esto, lo voy a hacer porque justamente necesito desarrollar también cada vez más la generosidad, etcétera. Por ejemplo, el hecho de cuando se trata, por ejemplo, de sedacá, de obras de bondad. Y obviamente permitiendo trascender el ego, ir más allá del ego, de eso que nos detiene, que dice, no, no hagas esto porque te vas a quedar sin, no hagas esto porque vas a salir de tu comodidad, no vas a tener la posibilidad de descansar una hora más. Bueno, entonces trascender el ego, ¿no? Y alinear los procesos internos con una conciencia superior. ¿Sí? La conciencia es como que tener una conciencia superior que nos lleva justamente a superar esas limitaciones que nos presenta el yo o el ego, la parte nuestra que nos tira para abajo, digamos, trascender y poder elevarnos por encima de ello. Entonces, ¿qué hace que esta idea sea tan importante para el servicio divino de parte de los no ágidas, o de parte de un no ágida? Esa es la pregunta. Las 7 leyes de Noah son preceptos o mandamientos negativos, o sea, cosas que no tenemos que hacer, que están prohibidas para hacer. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, todas esas leyes, si las vamos enumerando, no cometer idolatría, no blasfemar, bueno, no es asesinar, no robar, no cometer inmoralidades sexuales, no comer la carne del animal vivo. Y lo que tiene que ver con las leyes y cortes de justicia, que si bien se expresan generalmente como en positivo, como que, digamos, tener tribunales o crear tribunales y leyes de justicia, en realidad en su expresión original es una negación, digamos es una prohibición, perdón.
no dejar de establecer cortes y leyes de justicia, ¿no? O sea, nosotros hoy, por ejemplo, también es cierto que contamos con tribunales, pero tenemos que garantizar que este proceso siga adelante, siempre que no falten tribunales, no dejar de establecer en lugares donde puede no haber, si llegamos a ir a un lugar o se llega a generar una nueva sociedad, que en esa sociedad, en un pueblo, en una localidad, debe asegurarse que también la justicia llegue a ese lugar, que haya un tribunal, que haya una extensión de un tribunal. Entonces hablamos de siempre de prohibiciones, ¿no? No dejar de establecer, está expresado como prohibición, aunque después se expresa como algo, una acción que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo judío fue santificado por el Creador en el monte Sinai mediante el mandato divino de realizar estas actividades, estos preceptos positivos, ¿no? El pueblo judío tiene muchos preceptos positivos, cosas que tiene la obligación de hacer, más allá de las prohibiciones que también tiene. Y él valora, el Eterno valora enormemente estas acciones cuando son realizadas por judíos a quienes se les ordena que lo hagan, ¿no? Una cosa es que yo como noágida quiera, por ejemplo, guardar el kashrut, no comer determinados alimentos, perdón, y comer otros, tal como lo hace un judío, no tiene el mismo valor que un judío, que lo haga un judío. ¿Por qué? Porque el judío tiene el precepto de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Yo lo hago por una decisión propia, porque me hace bien a mí, porque me viene bien a mí, porque de alguna manera me agrada, porque de alguna manera me ayuda para algo, por alguna manera me beneficia. Pero no tiene el mismo, la van a tener la misma recompensa, la misma, digamos, el mismo pago, digamos, que en el caso mío. En el caso mío no te voy a tener una recompensa como no ágida por hacerlo porque no se me manda a hacerlo. Entonces el beneficio es hacerlo nomás. Yo lo hago y me beneficio de eso, ¿sí? Y por lo tanto, el beneficio está ahí directamente, aquí en este momento, en esta tierra, y para mí, porque me beneficio de alguna manera directamente de la acción misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando un judío entonces las realiza de acuerdo con sus detalles, tal cual como se les ordena, establecidos en la Torah oral principalmente, la acción en sí misma tiene un valor intrínseco, o sea, el solo hecho de hacerlo ya tiene un valor enorme, ya que cumple con un mandamiento, ya está haciéndolo, sea como sea lo está haciendo, independientemente de su intención, independientemente de su cabana. Sin embargo, la falta de intención, como dijimos, por parte de un judío que realiza este precepto positivo, constituye también una gran deficiencia en la calidad de esa acción o del cumplimiento de ese precepto. Lo está haciendo, pero podría hacerlo mejor, ¿no es cierto? Entonces va a tener mayor calidad esa acción si le agrega la cabaná, ¿no es cierto? Tiene más cuidado de hacerlo con la debida intención. En contraste, las acciones positivas de un no ágida, aquellas cosas que nosotros podamos hacer positivamente, acciones, buenas acciones, que a Dios le agrada que lo hagamos y de cierta manera es un deber para nosotros y es conveniente hacerlo, se espera que lo hagamos, ¿no? Cuando tenemos cierta conciencia monoteísta. Entonces esas acciones positivas de un no ágida son juzgadas por Dios principalmente, eh, casi exclusivamente, de hecho, en función de la kavaná, en función de la intención que esa persona pone al hacerlo, ¿eh? Más que en la acción que hace, como dijimos. Entonces, por lo tanto, en la mayoría de los casos, si uno ágida realiza una acción sin kavaná, sin intención, lo hace simplemente, o con una intención incorrecta, la acción carece de valor espiritual positivo. O sea, por eso es tan importante concentrarnos en esto. Es decir, yo cada vez que vaya a rezar tengo que asegurarme de hacerlo con kavaná y luchar conmigo hasta que lo aprenda, hasta que lo aprenda a hacer, hasta que lo haga. Obviamente que al principio uno tiene que rezar igual, porque si no, no va a acostumbrarse a hacerlo. Pero la intención de la persona ya está desde el comienzo, en que quiere hacerlo, aunque por ahí se vaya, se divague, su mente se vaya para otro lado, la persona está dispuesta a hacerlo y quiere aprender a hacerlo y lo está haciendo con la debida intención, ya desde el comienzo. Aunque en el tal minuto, en tal segundo, en tal hora, se vaya, se disperse, no importa. El tema es que la persona ya lo hace con esa intención desde el comienzo, ¿no? Eso es lo que vale. Y hasta que vaya aprendiendo con el tiempo a hacerlo mejor y a hacerlo con mayor cabaná, a lograr la concentración de vida, a buscarle la vuelta a esto. Pero se aprende haciendo, se aprende haciendo. Entonces, algún momento hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Y no desalentarse. Entonces, por ejemplo, digo en el caso de la plegaria, que ya vamos a verlo después en la próxima clase,
cuando empecemos en la próxima puerta. Que ya esta, como ya le estoy diciendo, le estoy dando a entender que esta es la última clase de esta puerta número 3 y que ya tenemos en la próxima clase el comienzo de la cuarta puerta que se le refiere a la plegaria justamente. Así que vamos a hablar mucho más de este tema. Entonces, dado que las principales obligaciones del código no ágida se fundamentan en la lógica y la moral, porque obviamente todas aquellas cosas que estamos obligados a hacer nosotros por la ley no ágida tienen digamos, son racionales, se pueden razonar, son racionales y son lógicas y son morales, son mandamientos que tienen que ver con la moral correcta. Las acciones positivas de la persona del no ágida se miden según su motivación y sus principios morales. ¿Sí? Si su intención es correcta, entonces el Eterno juzga la acción como buena. De lo contrario, no lo es. O sea, mi buena acción es buena cuando lo hago con la debida kavaná. ¿Mm? Por ejemplo, cuando ayudo a alguien, lo tengo que hacer con la intención correcta. ¿Sí? Aunque a veces ya uno lo hace de mecánicamente, pero ya desde el comienzo la persona se planteó hacerlo y ya puso la intención correcta en eso. Y más allá que se adiestró para hacerlo, ya lo hace casi mecánicamente, no deja de estar guiado por esa intención inicial, esa intención que dirige este mecanismo que la persona estableció de ayudar a otras personas de determinadas maneras. Entonces, para uno ágida, la acción en sí misma no posee santidad propia, santidad intrínseca, la acción misma, porque no es un mandamiento específico, no tiene ese valor, ese estatus de mandamiento específico. Más bien, el valor de la acción ante Dios se basa en la intención, la cabana de quien la realiza con un propósito específico, como por ejemplo honrar al Creador, beneficiar a otros, o sea, honrar al Creador de muchas maneras, beneficiar a otros, procurar su propio bienestar, o perseguir algún fin moral, ¿no? Sin embargo, toda persona debería acostumbrarse a hacer el bien y actuar con rectitud de forma habitual, ¿no? O sea, debería la persona irse adiestrando, irse habituando a hacer el bien, que se le haga costumbre, se le haga una costumbre buena, ¿sí? Habitualmente lo realice, sin tanto que pensar y sin tanto que programar. La persona le va a salir automáticamente a hacer eso porque ya está habituado a hacerlo, acostumbrado, se ha educado, se ha reeducado para eso. Obviamente, todo lo que podamos hacer para honrar más al Creador, para, no sé, digamos como agregar acciones de gracias, agregar bendiciones, más bendiciones cada día al Creador, hacer más cosas por el favor del prójimo, hablar de Torá, ayudar a otras personas a encontrar el camino del monoteísmo. No tenemos un precepto para esto, pero sí debería, es algo que se espera de nosotros, es lo que debería ser lo bueno, ¿no? Lo correcto, y por lo tanto deberíamos aspirar a esta forma de vida elevada. Eh, Así que, aunque las buenas acciones se realizan de forma mecánica o por costumbre, siguen siendo buenas. Esto se debe, como dijimos, que a la que la persona mantiene una intención general desde el comienzo de hacer el bien en su vida. Entonces ahí viene la cabana. No es que tenemos que estar todo el tiempo pensando que le voy a dar esto y ya tengo que pensar y hacer todo ese proceso de concentración. No, 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 no. Se refiere a cuando uno programa una acción a hacer en su vida, lo va a hacer con esta intención, ¿no? Lo hace ¿por qué lo hace? ¿Por qué decidió hacer esto? Por tal cosa, ¿no? Entonces, incluso si no lo tiene presente, como dijimos, en el momento de realizar la buena acción. O sea, bueno, ahora si la persona a cada momento, a veces tenemos una vida tan acelerada en este tiempo, que cuesta concentrarse en cada detalle de todo lo que hacemos, pero lo venimos haciendo y lo seguimos haciendo y está bueno que lo sigamos haciendo, porque en algún momento nosotros hemos hecho esta decisión, hemos tomado esta decisión por tal motivo, ahí está la intención puesta, y de vez en cuando uno para reflexionar, ¿no es cierto?, acerca de esto y renovar esa intención quizás, ¿no? Entonces, para evitar realizar acciones sin los sentimientos, hacer algo sin sentirlo, o sin las intenciones adecuadas, es fundamental aplicar algunas prácticas que se nos sugieren aquí justamente, en este libro, Las siete puertas del conocimiento, de forma continua. ¿Mm? O tan a menudo como sea posible. Tantas veces como sea posible, uno tiene que aplicar este tipo de prácticas. La primera práctica que se nos nombra es esforzarse
por estar atento a las oportunidades que se nos presentan todos los días para hacer el bien. ¿Sí? ¿A dónde está la oportunidad de hacer un bien? Dice que cuando vemos una necesidad en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, en nuestra familia, una necesidad, ahí está la oportunidad, ¿no? Ahí nace una oportunidad para hacer algo de nuestra parte. ¿Qué puedo yo hacer para resolver esa situación o para aportar algo para corregir ese problema que está surgiendo? ¿Qué puedo hacer yo de mi parte? Entonces, estar atento a esas necesidades, guión, o barra, o oportunidades, para que uno pueda desarrollar esa acción con la intención correcta. Es decir, obviamente la intención es hacer el bien, es hacer lo bueno, es mejorar el mundo, es traer luz. Esa es la intención. En segundo lugar, tenemos la otra práctica que se nos sugiere para aplicar es acostumbrarse a comportarse bien. Esto de acostumbrarse significa generar el hábito, generar el que se nos haga costumbre. Y para eso hay que repetir, hacer una repetición de acciones una y otra vez, hasta que se nos haga propio, como costumbre. Así como la costumbre es levantarse a la mañana y automáticamente lavarse las manos, hacer las bendiciones, etcétera. Obviamente que lo demás también debería ser así. Primeramente uno tiene más cuidado, cuántas veces tengo que verter la jarra en mi mano, de qué mano, a cuál mano, y primero es todo un proceso que se hace hasta un poco difícil, hasta que uno le agarra digamos, la mano, ya se le hace fácil, y hasta que se acostumbre ya ni piensa, lo hace ya en forma mecánica, pero así debiera ser con el comportamiento correcto de Noah Gideon, ¿no? O sea, no hace falta que me fije yo a ver cómo me tengo que vestir para salir afuera, decentemente digamos, y con recato. Ya debe ser una forma que yo he adquirido. Ya ni lo pienso, ya sé que tengo que ponerme esta camisa y no aquella. Ya sé que tengo que utilizar esto y no aquella prenda cuando salgo, más que todo. Y aún en mi casa, con más razón, si obviamente me expongo a personas, etcétera. Entonces, esas cosas, por ejemplo, deben ser por hábito. Y el hábito se forma, se genera. Otra, la última, la tercera, es ser consciente de las propias acciones y examinarlas detenidamente. O sea, tomar conciencia de las cosas que hacemos y por qué las hacemos, ¿no? Y de las consecuencias que traen lo que yo haga o deje de hacer o no haga, ¿no? De las consecuencias que va a tener esta acción mía, ya sea que la esté haciendo o la que la esté dejando de hacer. Y examinarlas a estas acciones detenidamente, puntillosamente, no sé si todos los días, pero por lo menos el día séptimo, que es para introspección y para ver hacia atrás los otros 6 días anteriores, es decir, ir a examinar a ver cómo nos comportamos, qué hicimos, qué dejamos de hacer, examinar todo lo que hemos hecho o dejado de hacer, asegurándose de que las intenciones que las motivan a estas cosas sigan siendo las mejores, sigan siendo buenas o sean las buenas. Y si hubo algo incorrecto, corregirlo, ¿no? Entonces son tres cosas fundamentales, lo vuelvo a repetir: esforzarse por estar atento a las oportunidades que se nos presentan de hacer el bien; en segundo lugar, acostumbrarse a comportarse bien; y en tercer lugar, ser consciente de las acciones, de las propias acciones, examinarlas detenidamente, asegurándose siempre de que las intenciones que mueven a estas acciones, que nos mueven, sean las correctas, sean buenas. Ok, bien. De este modo la persona alcanza la plenitud en sus acciones, sus emociones y su forma de pensar. Todas sus facultades se unifican así en las acciones bondadosas y beneficiosas en las que desea participar en la medida de lo posible. Entonces ahí está usando su mente, está usando sus emociones, están adecuadamente, y está midiendo sus acciones, todo bajo la misma perspectiva o la misma intención, ¿no? La misma dirección. Todo persigue la misma dirección, está unificado, se unifica todo: pensamiento, palabra y acción. Y emociones. Esta plenitud y unificación personal positiva eleva a la persona a un nivel superior, que consiste en experimentar y mantener la alegría en el servicio a Dios. O sea, no se puede lograr la alegría, que es el próximo nivel, tercer paso que vamos a ver,
No se puede llegar a este paso, a ascender a este nivel de la alegría. Obviamente no es fácil lograrlo, pero ¿por qué no es fácil lograrlo? Justamente por esto mismo, porque la persona tiene que lograr esto de unificar, que todo esté unido, o sea, que haya esta integridad entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace, ¿no? Y lo que dice, también, por supuesto, todo tiene que estar unificado. Si no hay una unificación, entonces no hay alegría, porque la persona va a estar haciendo algo, por ejemplo, lo hace mecánicamente, pero su mente está en otra cosa. Y sus intenciones, sus emociones también. Entonces, está dividido. Por lo tanto, nunca cuando la persona está dividida puede alegrarse. No, la alegría viene cuando la persona se unifica. O sea, la persona estalla de alegría cuando todo coincide, cuando todo se unifica sus pensamientos, con sus emociones, con sus acciones, todo se hace en una sola cosa y entonces la persona expresa la alegría, la satisfacción, la felicidad de estar haciendo eso, ¿no? Entonces ese debería ser el objetivo de cada persona, de cada ser humano en realidad, no solamente de un judío, sino también de un ágida, como dice el Salmo 100, versículo 2, sirvan al Eterno con alegría. Ese sería un poco el propósito o el objetivo final, digamos, más elevado, más excelso, de llegar a servir a Dios con alegría. Que tu servicio llegue a ser realmente con alegría para que sea un servicio perfecto. O sea, ese ahí sería el punto final. Pero bueno, obviamente, primero hay que hacer las cosas. Hay que empezar a acostumbrarse. Después agregarle a eso la intención correcta en cada paso. Quizás ya en el comienzo, pero cada vez agregar y asegurarnos de que todo que lo que hagamos sea con la intención correcta. Y después, obviamente, lograr llegar a este nivel de la alegría. La alegría o simja en hebreo es un concepto central en la Torá, representada principalmente, quizás la escuchamos en relación más bien con una festividad específica del pueblo judío que es Simchat Torah, ¿no? Que es la alegría de la Torá. La simja se entiende como una felicidad, digamos, que debe ser cultivada activamente. Hay que trabajar para desarrollarla y mantenerla. ¿No? No es una cuestión de que se le consigue fácil, no se consigue fácil, se trabaja para conseguir, para vivir en esa vida de alegría en el servicio a Dios. No es un estado pasivo, que depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias, sino que uno puede ir por encima, puede alegrarse a pesar de las circunstancias. Pero para llegar ahí hay que trabajar bastante y ese es nuestro desafío, ¿no? Es decir, llegar a un nivel en donde no importa lo que pase y cómo pase, me sigo alegrando, estoy alegre de servir al Creador. ¿No? Entonces, no que, me salió esto así, entonces estoy contento y si las cosas me salieron de otra forma, entonces yo estoy triste. No dependemos de las circunstancias, ¿sí? Sino que dependemos simplemente de que estemos enfocados correctamente, las tengamos a las cosas bien claras, con la conciencia correcta, elevada al respecto, y de esto obviamente esto va a hacer que nosotros podamos mantener un estado de alegría, ¿no? Continua. Entonces, se ve justamente la alegría en la Torá no como un sentimiento, no solo como un sentimiento, también implica obviamente sentimiento, emoción, sino como una forma de pensar y una virtud que se puede elegir continuamente. Se puede elegir siempre estar contento, ¿no? Alegre. No es algo solamente como una emoción. Entonces es una forma de pensar. La persona, así como piensa, logra la alegría, porque está pensando correctamente. Entonces si uno piensa lo que tiene que pensar, de acuerdo a como Dios nos enseña en su Torá, toma su vida, toma lo que le pasa, toma lo que le hace de acuerdo a como la Torá nos enseña, entonces obviamente es una forma de pensar que termina siendo, repercutiendo en esto de la alegría. Es decir, estar alegre es estar contento, conforme, satisfecho, feliz de estar haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿No? Más allá de que el momento que me toque pasar, porque Dios así lo quiere, no hay nada que se escape al Creador, no sea tan agradable, pero estoy sirviendo a Dios en ese momento no tan agradable también, y por lo tanto, si lo estoy haciendo y Dios quiere que lo haga, bueno, me alegro de poder estar sirviendo a Dios aún en esos momentos así, ¿no? Y de poder hacer lo que pueda para traer luz en ese momento que estoy viviendo. Entonces, bueno, se asocia con vivir entonces según los preceptos y las enseñanzas de la Torá. De eso depende la alegría, no de las circunstancias. Obviamente, se asocia
con los mandamientos y las enseñanzas de la Torá. Si yo estoy viviendo una vida de acuerdo a los mandamientos y a las enseñanzas de la Torá, ¿no? Eh, y por eso estoy contento de hacer su voluntad, estoy contento de servir al Creador haciendo lo que Él dice, trayendo luz a este mundo, a mi vida, a los demás. Y obviamente, ¿por qué? Porque la Torá es considerada como un manual de vida, que da propósito y da guía a la existencia. La alegría que una persona obtiene al cumplir los preceptos y amar a Dios, que los ordenó, es una manera elevada de servir a Dios. ¿Sí? Entonces, la forma más elevada de servir a Dios es justamente con alegría. ¿Mm? ¿Y se obtiene de qué? Se obtiene de cumplir los preceptos y amar a Dios. Uno está feliz y contento porque el Eterno nos ama, porque el Eterno está con nosotros, porque uno recibe toda su bondad eh, y siempre nos trata con bondad y uno está seguro de eso, consciente de eso. Y obviamente uno puede hacer, cumplir sus preceptos, puede hacer lo que Él nos está pidiendo. Bien, entonces servir a Dios con corazón alegre se refiere a lo que dice el versículo con todo tu corazón. Cuando dice que debes servir al Creador con todo tu corazón, significa con un corazón alegre, que llegue a la persona a ese nivel más elevado que es la alegría, donde se ha logrado toda la unificación de su ser. Se utiliza también esta expresión para referirse a cuando hacemos las cosas con toda nuestra voluntad, cuando le ponemos todas las pilas, como decimos hoy en día, ¿no? Le ponemos todas las pilas, le ponemos toda nuestra energía, toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo en eso que estamos haciendo. Obviamente también tiene que ver con hacer esto con alegría, ¿no? Tiene que ver con todo el corazón. Significa hacer esto con todo el corazón. Y cuando hacemos las cosas que Él mismo quiere, con voluntad propia, normalmente lo hacemos con alegría. O sea, hay cosas que Él nos ordena y yo digo, yo elijo hacerlo, yo decido hacerlo, lo hago con propia voluntad, entonces obviamente que si se unifica esto, de que lo que Dios me pide, su voluntad se unifica con la mía, ahí surge la alegría naturalmente. Porque cuando alguien hace algo con alegría, con toda su voluntad, con toda su energía, su empeño, su esfuerzo, lo hace porque se trata de algo que considera importante, lo más importante para él. Si es así, entonces no lo va a abandonar, no lo abandona ni lo va a abandonar nunca. Pero si lo ve como un peso, como una obligación, como una carga, puede llegar con el tiempo a abandonarlo. Porque la persona no está valorándolo, no lo está valorando, no lo está viendo como algo realmente importante para él. Entonces, cuando la persona se concientiza, por eso es tan importante trabajar esta concientización de que lo que está haciendo es muy importante para él y que vino al mundo para justamente para hacer eso y lo está pudiendo hacer. ¿Qué cosa más importante que hay que eso? O sea, ¿qué cosa más podría haber? Entonces la persona dice, la verdad, soy un bendecido por Dios, soy dichoso de poder estar en esta situación. Entonces, de tener la luz de la Torá, de poder haber llegado aquí con esta comprensión y de poder hacerlo y estar haciéndolo. Así que qué mejor que eso. Entonces, no es una obligación estar siempre contento. No hay un mandamiento no ágil que dice que tienes que estar siempre alegre. Tampoco está prohibido estar triste en determinadas circunstancias, pero que esto tampoco se haga costumbre, porque la tristeza es una energía, transmite una energía negativa, que si uno se acostumbra a esto, nos lleva a depresión y nos lleva a una situación realmente muy, muy terrible para la persona. Entonces, obviamente, tenemos que buscar el equilibrio, pero la norma general sería procurar estar casi siempre alegre. No obstante, como ya vimos, es un gran nivel estar contento por servir al Creador, pues si realmente somos conscientes que lo único elevado y digno de servir y apegarse es el Creador, entonces estaremos felices y contentos de poder hacerlo. Eso es lo que acabo de decir recién anteriormente en mi reflexión. Básicamente es lo que repite aquí el libro, lo que dice el libro. Será un mérito y no un peso servir a Dios y no nos olvidaremos de Él, sino que lo tendremos presente en todo lo que hagamos y todos los bienes que tengamos en este mundo serán para nosotros solo un medio y no un fin. Los bienes del mundo, el dinero, las cosas materiales, lo veremos solamente como un medio para poder apegarnos más a Dios. O sea, son medios para hacer la voluntad del Creador, para servir al Creador. Pues nuestra alma estará sedienta de Él y llena de amor al Creador. O sea, acá obviamente ponemos en contexto esto de
lo material, de las circunstancias, de todo lo que tenemos y lo que poseemos y lo que Dios nos dio, que todo debe ser tomado realmente como lo que es, como un medio. Porque lo más importante, el fin es apegarse al Creador. Lo más importante es servir a Dios, es hacer lo que Él nos mandó a hacer en el mundo. Y si hacemos esto, ya tendríamos que estar más que contentos y alegres. Más allá si tenemos o no tenemos hoy en día aquellas cosas que nos gustaría, a nosotros humanamente. Pero obviamente lo más importante es que hoy podamos estar apegados a Dios, al Creador, que podamos apegarnos más y que podamos hacer más cosas de las que Él nos está ordenando o lo que espera que hagamos, ¿no? Aún cuando no son obligatorias, pero son agradables a Él. Y uno como lo ama al Creador, llegó a ese nivel de amor, ahí uno obviamente procurará hacer todas estas cosas. Entonces, bueno, es un principio general que cuando experimentamos alegría, nos encontramos en un estado de unidad personal con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si incluso si estamos realizando una actividad, estamos haciendo algo que no nos está gustando, no nos agrada tanto, o no nos está interesando, no nos resulta interesante, y de repente recibimos una muy buena noticia, nos apartaremos totalmente nuestra atención de esa actividad que no nos gusta para ponerla en la buena noticia. Y obviamente eso nos va a alegrar. Entonces no vamos a estar, digamos, alegre por la situación, por lo que estamos haciendo, porque eso no nos está dando tanta alegría, digamos. No es tan alegre, no es tan divertido, lo tengo que hacer igual, muchas veces tiene que ver con nuestra labor de todos los días, nuestro trabajo. Pero, ¿qué pasa? Yo no estoy alegre, no me voy a poner alegre por la situación, por ese trabajo que estoy haciendo, porque no me gusta, o me gusta poco, o me aburre, pero el saber, el tener presente una buena noticia, por ejemplo, el tener presente que estamos para algo mucho más grande y que tenemos el privilegio de estar haciéndolo acá en este mundo, eso nos debería estar poner contentos aún haciendo esas cosas que no nos gustan tanto. Pero no estamos contentos, digamos, por la situación, por lo que estamos haciendo. Estamos contentos por algo mucho más profundo y algo mucho más elevado que tenemos, de lo cual tenemos conciencia y no la perdemos en ningún momento. Entonces, mientras mantengamos esa unidad, estaremos siempre en un estado de alegría. A eso tenemos que apuntar, a decir, estoy haciendo esto, pero tiene un propósito que yo esté acá haciéndolo. No es muy lindo tener que esperar quizás tiempo, un autobús, pero bueno, mientras tanto estoy aquí en este mundo, estoy sentado aquí, estoy sirviendo al Creador. Por alguna razón que el Creador quiere que yo esté sentado aquí. Voy a aprovechar este momento para hacer algo bueno. ¿Qué puedo hacer? Puedo meditar, puedo rezar, puedo cantar, no sé. Puedo mirar al que está al lado allí esperando y hacerlo un bien, pero no estar, digamos, mirando cada situación como el fin en sí mismo y esperando que eso nos devuelva alegría. No, la alegría viene de mucho más que todo lo que estamos viviendo o haciendo. Viene de el Creador mismo, de nuestra relación con Él, nuestra conexión con Él, lo que Él espera de nosotros, lo que nosotros podemos hacer. Solamente respondiendo al Creador. Lo contrario también es cierto, si estamos tristes, es evidente que nuestro corazón y nuestros pensamientos no están conectados con aquello que ocupa nuestra atención. Esa tristeza viene justamente de esa desconexión. Cuando nos dividimos en nosotros como seres humanos, internamente nos dividimos, pensamiento por un lado, emociones, nos dividimos, nos partimos y ahí viene la tristeza. Una sensación desagradable, ¿no? Hay caos, no vemos armonía, vemos caos y tenemos una comprensión distorsionada de la realidad. Vemos todo separado, dividido, cuando en realidad, cuando uno empieza a ver que todo está unido, que todo está dirigido por Dios, que todo tiene sentido, que en todo hay luz, la persona se alegra siempre. ¿Mm? Pero esa sensación de que esto por acá, esto por allá, obviamente nos trae tristeza, y la tristeza nos termina haciendo daño, ¿sí? Nos paraliza, no nos permite continuar nuestro camino de elevación, de cumplir nuestra misión en el mundo. Y para terminar, así pues, incluso si una persona realiza buenas acciones con devoción en el servicio al Creador, puede estar plenamente dedicada a ello sin experimentar alegría. Cuando se da cuenta y reflexiona sobre lo que hace es realmente para su propio bien, entonces se va a conectar más personalmente con su servicio y la prueba de ello se verá en una mayor alegría. Entonces la persona muchas veces hace, como decimos, hace las cosas de forma así mecánica,
¿no? En su servicio, pero cuando reflexiona, cuando hace introspección, cuando se enfoca y ve a ver qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces allí, cuando entiende realmente lo importante de su vida aquí, de lo que está haciendo, empieza a experimentar alegría por ello, ¿no? Y darle gracias al Creador por darle ese semejante privilegio. Entonces, el mismo resultado puede lograrse con un enfoque alternativo. Cuando nos acostumbramos a realizar buenas acciones y conductas con alegría, esta alegría nos permite alcanzar una profunda unidad o conexión con nuestros sentimientos y con nuestras intenciones de servir al Creador. Esta es la naturaleza superior del ser humano, la capacidad de acostumbrarse a realizar buenas acciones por hábito hasta que se integren plenamente en él, convirtiéndose en su segunda o en una segunda naturaleza. ¿Sí? Se hace algo ya que lo hemos incorporado, se incorpora en uno y ya somos eso, ¿no? Ya es parte nuestra. El hecho de tomar la vida y tener esa actitud permanente ante nuestra vida con alegría, ¿no? Pero para eso hay todo un nivel, hay todo un crecimiento, una maduración que lleva tiempo, pero a esto tenemos que apuntar, a desarrollar esa madurez, a desarrollar ese nivel máximo, llegar a ese nivel máximo de alegrarnos en el servicio al Creador. De alegrarnos porque estamos en este mundo para pegarnos y servirle al Creador. Y esa debe ser nuestra máxima satisfacción, nuestra máxima aspiración, nuestro máximo interés, que nos va a dar una vida, que nuestra vida sea alegre. Entonces nuestra alegría no depende de las circunstancias, del dinero que tengamos, de si me pagaron o no me pagaron. Depende de algo mucho más elevado, ¿no? Y por eso a esto estamos llamados los Ágidas, justamente a crecer, a ir adelante, nuestra mirada tiene que estar hacia adelante, el crecimiento. Procuremos empezar a hacer las cosas con cabana, con intención, con concentración, y hasta llegar a ese nivel máximo, que es hacerlo también y también con alegría, ¿no? Y a eso aspiramos, llegar a un nivel en donde nos podamos alegrar, y ya no que no seamos personas amargadas ni tristes, porque parece que estamos comunicándole a los demás que nuestra vida en realidad es un calvario, ¿no? Es una vida difícil, es una vida que no hay, en donde no hay luz. Y bueno, justamente la luz irradia en una cara sonriente, ¿no? No por nada el rostro sonriente irradia luz porque comunica esa realidad. Al haber unificación, al haber que todo esté unificado, porque estamos dando otro mensaje diferente. Fíjense ustedes, a veces sí, pero yo estoy cumpliendo los preceptos. Yo puedo estar con esa cara larga, pero lo mismo yo estoy cumpliendo con los preceptos. Yo ya soy monoteísta, yo creo en un solo Dios, perfecto. Pero no lo estás comunicando, no estás llevándolo a este mundo correctamente para unificarnos y poder transmitir eso que ya estamos empezando a vivir. Tenemos que llegar a ese nivel del agradecimiento y de la alegría, que tiene mucho que ver una cosa con otra, ¿no? Así que bueno, esta ha sido la clase de hoy, ha sido un poco como un desafío para todos nosotros, que a eso tendremos que apuntar, ¿no? Tenemos que apuntar para lograr ese máximo nivel, a eso aspiramos, llegar a ese máximo nivel de servicio al Creador. Hasta aquí nomás ha sido mi exposición.